y tampoco valor. Precio de un alma es el precio más alto de todo. Por el rescate de medio de sangre vertida a la cruz. A precio de sangre, a precio de sangre, a precio de sangre, a precio de sangre, de mi Salvador Jesús, a precio de sangre, rescatado de ti, a precio de sangre, de mi Salvador Jesús, a precio de sangre. Gloria le damos al Señor, hermano. Qué maravilloso es poder cantar al Señor, ser agradecido verdaderamente, hermano, que nosotros no fuimos rescatados por nuestras obras o por pagar por un oro, con oro, con plata, ¿no? Ni por rico, hermano, sino por la sangre que fue vertida en la cruz del Calvario, hermano. Y eso es precioso, ese es motivo de gozarnos, hermano. ¿No? De gozarnos verdaderamente en la presencia del Señor y decir, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no me lo merecía. Aleluya. Pero tú, Señor, por tu amor, ahora nos has hecho limpios. Y ahora nosotros, hermanos, nos gozamos y somos completos en Él, ¿no? Pero por la palabra, hermanos, nosotros vamos conociendo todo lo que Él nos ha dado. Agradecido al Señor, que el Señor siga bendiciendo la reunión. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias damos al Señor por todo lo que hemos oído, hermano. Amén. Invito a ponerse de pie en esta mañana. Vamos a alabar al Señor con la alabanza. El hermano Máximo va a dirigir. Hermano Juan va a levantar la ofrenda. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, alabado sea su nombre. Ya vamos a ir a la palabra. ¿Cuántos están ansiosos de escuchar la palabra? Amén. Alabado sea su nombre. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. La trompeta sonará y no quiere la hora. Pronto la trompeta sonará y no quiere la hora. Ven pronto, amado mío, ven por mí, porque sea apagado y me
Gracias te damos por todo lo que hemos hecho en esta mañana, Señor. Alabándote, glorificándote, dándote gracias, Señor, por todo lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Ay, gracias, Señor, y también por lo que vas a ir haciendo, Señor. Oh, Señor amado, en esta mañana te damos gracias, Señor, por los hermanos que han depositado su fe, Señor. Amén. Creyendo, Padre, que tú les provees todas las necesidades, Señor. Que tú suples todo, Señor, lo que verdaderamente necesitamos. Oh, Señor Jesús, tu palabra dice que tú amas al dador alegre. Por eso en esta mañana te damos la gloria y la honra, Señor. Agradecido también por toda la vida de mis hermanos, Señor, que han podido llegar a este lugar, que han podido, Señor, poder concentrarse para poder gozarnos y alegrarnos delante de ti, Señor. Amén, gloria a Dios. Gracias, Padre, y aún por lo que no han podido llegar, Amén, Señor, sabemos, Señor. tú sabes la intención de sus corazones. Sí, Señor amado. Gracias, Padre, también te pedimos en esta mañana, Señor, que tú estés guiando a tu siervo, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Amén, gloria a Sabiendo, Dios. Padre, y declarando que dependemos de ti, Señor. Amén, Señor. Que dependemos de tu Espíritu, Señor, y que Él siga hablando a tu pueblo, Señor. Para que así, Señor, la obra que tú empezaste, sabemos que tú la terminarás. Amén. Señor. Gracias te damos, Señor. Abre los ojos del entendimiento de cada uno de nosotros cada día más, Señor, para que podamos comprender y entender, Señor, lo que tú quieres para nosotros, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermano. Así como estamos, vamos a recibir el profeta. Pueden tomar asiento, hermano. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor, hermanos. Amén. Y bueno, contentos por lo que estamos y siempre tenemos que tratar de traer un alma a la iglesia, ¿no? Hay que orar en esa dirección, de poder traer un alma los fines de semana. Tenemos una semana para poder orar al Señor, que el Señor ponga a nuestro camino a alguien para invitarle a la iglesia, para que venga. Eso es algo beneficioso para el ganador de almas, porque el que gana almas va a recibir recompensa por eso también. Y bueno, y sabemos que nosotros necesitamos, en esta iglesia local, necesitamos de las almas para poder extender, ¿no?, el Evangelio de esta gracia. Extendemos el Evangelio de esta gracia por medio de los recursos que nosotros contamos. Y nosotros tenemos una visión misionera para el Evangelio. No solamente queremos predicar acá entre nosotros, sino que queremos alcanzar a otros que no conocen, ¿no? Hermanas de las provincias, en muchos lugares no se conoce el Evangelio de la Gracia, y hay que ir hasta allá, en todo lugar donde el Señor nos envía, hay que ir y llevar este mensaje, ¿no? Preparar hermanas y hermanos dispuestos a ser pastores, esposas de pastores, de evangelistas, y para que acompañen a hacer esta tarea, que es muy importante, ¿no? Porque se está extendiendo este mensaje de la gracia, como decía nuestro hermano Juan ayer, ¿no? Pero no se está extendiendo mal, porque se está mezclando todo, se mezcla todo. Y para colmo los osados son aquellos hermanos que sin haber sido, lo que hablábamos también ayer, de que los que van a predicar el Evangelio son los escogidos, no los llamados, ¿no? Llamados y escogidos, dice la palabra, ¿no? Y tienen que ser enviados esas personas, pero los osados, ellos van y predican la gracia, pero le introducen ellos la interpretación, como dice Pedro, ¿no? No es de interpretación privada, una interpretación privada de la gracia, y la llevan y todo mal, porque no se logra nada, se destruyen las almas que empezaron a creer, y después se los encierra en una vida, ¿no?, en una vida de desgracia, ¿no? Y nosotros queremos
solamente estar encerrados, como dice Gálatas, creo que dice, que nosotros estamos en Cristo y en Dios, ¿no? No me acuerdo cómo dice el pasaje ahora. Y bueno, y por eso necesitamos extender este Evangelio. Nosotros, no nos interesa lo que hagan otros, porque nosotros entendemos que el Evangelio se extiende a través del lado provisional y del lado práctico, de los dos lados. No se puede predicar un solo lado, sino que tenemos que predicar los dos lados, o tienen que hacer una realidad en nosotros, y eso necesita tiempo. Eso no es que usted conoce la gracia y ya la puede predicar, sino que hay un tiempo donde la gracia se tiene que hacer una realidad en su vida, en mi vida, ¿no? La paciencia, el amor, la tolerancia, el perdonar y muchas cosas. Eso, la persona que va a predicar la gracia tiene que haber sido santificada, esa persona, por la palabra, por el Espíritu. Y bueno, y hay un proceso muy largo de preparación. No es que uno llega al cuartel y ya es general. No, podríamos decir, no, tiene que empezar como un soldado raso y después, no sé si como un cabo, más si se habla de eso, sargento y todo eso. Y es un proceso largo, de muchos años. No, bueno, acá también es lo mismo, ¿no? Y entonces nosotros necesitamos ganar almas para eso. No, traiga un alma los fines de semana, invítele con esa fe, ¿vio? Porque dice que el sembrador siembra con esperanza de recoger el fruto. Ahora, si nosotros traemos dudando, entonces esa semilla no va a crecer. Pero si usted la trae con fe, eso va a crecer. Damos gracias al Señor, hermano. Vamos a seguir con nuestra meditación del libro de Jueces. Alabado sea el Señor. Jueces no, Josué. Bueno, que damos gracias al Señor. Gloria a Dios. Ya habíamos visto el lado de Judá, ¿no? Que todavía vamos a seguir viendo un poco más. Gloria al nombre del Señor. Y es muy importante que nosotros veamos el lado de Judá, porque de esa manera nosotros podemos entender, ¿no?, la manera de hacer el culto al Señor. Acuérdense que Judá significa alabanza, ¿no? Y alabamos por lo que hemos visto, por lo que hemos experimentado, ¿no? Gracias a los méritos de Cristo, no gracias a nuestros méritos, sino a los méritos de Cristo. Y entonces venimos con un corazón agradecido. Esta es una vida que no se puede descuidar. Esta es una vida que nosotros debemos de atender. Por eso dice Hebreo, ¿vio? Hebreo capítulo 2 dice que debemos atender a nuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que ocuparnos en nuestra salvación, ¿no? Atenderlo. Y no podemos descuidar esta vida. Nosotros dependemos de esta vida para poder respirar, para poder ser felices, para poder disfrutar la vida, ¿no? Todo depende de esta vida que se nos fue dada. Pero esta vida está encerrada en el Nuevo Testamento, ¿no? Y el Nuevo Testamento es muy importante, porque si no hay testamento no hay herencia, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de eso ahora. Y entonces vemos que nosotros en la epístola del apóstol Pablo a la iglesia, ¿vio? Está claramente distinguido el lado práctico y el lado provisional, los dos lados. Pablo lo presenta claramente a los dos lados del Evangelio. Y nosotros vemos que el lado del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo recalca bien a estas dos cosas, al lado provisional y al lado práctico. ¿Quién lo recalca bien? El Espíritu Santo. ¿Entiende? Entonces, ¿a dónde nos lleva a nosotros? A depender del Espíritu Santo para entender. ¿Yo? No, pero el pastor, no, el Espíritu Santo. ¿No? El Espíritu Santo me tiene que hacer entender, me tiene que traer la revelación. Y nosotros, la iglesia, hemos perdido la manera de comunicarnos con el Espíritu Santo. ¿No? La manera de comunicarnos con el Espíritu Santo a través de una vida de oración. Porque acuérdense que el Espíritu Santo vino a través
de la oración y el clamor que los hermanos estaban allí en el aposento alto, orando y clamando al Señor, dice. Y vino el Espíritu Santo, dice. Entonces nosotros tenemos que aprender a depender del Espíritu Santo. Tenemos que ir de a poco, hermano, a entrar en una vida de oración. No, tenemos que entrar. ¿Cómo vamos a aprender a orar? Orando. Cada uno orando al Señor. Y entendiendo que para aprender la palabra necesito el Espíritu Santo. No se deje enseñar por los hombres, no, que el Espíritu Santo le enseñe. Amén. Y el Espíritu Santo le va a llevar a toda verdad y a toda justicia. Eso sin despreciar a los hombres que Dios pone para instruirnos, ¿no? Sin despreciarlos a ellos, pero sabemos que ellos son instrumentos nada más. Pero hoy ellos son instrumentos, mañana yo puedo ser yo un instrumento, ¿no? Del Espíritu Santo para poder dar a entender a los hermanos, ¿no? El misterio de Cristo, el lado subjetivo y el lado objetivo, ¿no? Bueno, nosotros tenemos en el libro de Efesios, por ejemplo, en los primeros 3 capítulos, ahí está el lado objetivo, es decir, el lado provisional, ¿sí? Ahí el primer capítulo de Efesios, segundo capítulo de Efesios, ahí en esos capítulos no habla de vida práctica, ahí no habla de vida práctica, sino que ahí en los primeros capítulos de Efesios no habla de lo que Dios nos dio en Cristo, ¿no? Ahí no se habla de, pero después en el capítulo 4, ahí empieza la vida práctica para nosotros. El capítulo 4, fíjese. Y eso el Espíritu Santo nos tiene que hacer entender. Alabado sea el Señor. Entonces, el capítulo 4 nos introduce al lado práctico. Y nosotros necesitamos entender que hay un lado subjetivo también. No solamente el lado objetivo. El lado subjetivo es la vida práctica. Alabado sea el Señor. Y dice, la amonestación del Espíritu Santo en ese libro, dice que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Os ruego, hermanos, que andéis como... andar es el lado práctico. ¿Vio? La iglesia fracasó en esto. ¿Por qué no pudieron andar en el lado práctico? Porque no conocen lo que el apóstol Pablo enseña en el libro de Romanos. Porque quisieron andar en el lado práctico con el hombre natural. Y algunos quisieron andar en el lado práctico con el hombre viejo. Quisieron que el hombre viejo o el hombre natural manifestara una vida espiritual. Y eso es completamente imposible, ¿no? Entonces, para poder andar en una vida espiritual necesitamos estar en la vida del hombre nuevo, de la nueva creación. Necesitamos haber recibido una vida, ¿no? Una vida diferente a la que teníamos en Adán o en la carne. Entonces, la iglesia no pudo alcanzar el lado práctico porque la iglesia, bueno, ustedes saben mejor, ya lo oímos muchas veces, la iglesia se consideraba pecadora, que eran pecadores y que eran deudores, ¿no? Con Dios. Y entonces no podían ir al lado práctico, intentaban con ayunos, intentaban con oraciones, con vigilias, matar las concupiscencias de la carne, matar al hombre viejo, ¿no? Intentaron de todas formas la iglesia traer el lado práctico, pero no es así, por lo que vimos, ¿no? Que ahora necesitamos, como decía la hermana Andrea, necesitamos a Adán y a Benjamín, ¿no? Ahora podemos decirlo así, porque ya lo entendimos. Gloria al nombre del Señor. Eso es precioso entender eso. Aleluya, gloria a Dios. Por eso el juicio de Dios comienza por nosotros mismos. No, yo tengo que ver que yo estoy en Cristo y que Cristo está en mí. El Hijo de la diestra. El Hijo de la diestra es el Hijo de Dios. Amén, gloria a Porque Dios. está a la diestra, a la derecha de Dios. Bueno, ese está en mí, su vida está en mí, ¿no? Y bueno, y por un lado ya eso yo lo acepto, lo declaro. Y por el otro lado, ese hijo me va a llevar a juzgar, ¿no? Aquellas cosas, ¿no? Que me impiden a mí, me va a tener una vida práctica. Y entonces nosotros siempre necesitamos el Espíritu Santo para ver. Es como que no podemos ver sin el sol, sin la luz del sol no podemos ver, así tampoco sin el Espíritu Santo no lo podemos hacer. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ver un poco a Benjamín.
Gloria al nombre del Señor Jesús. Y en la primera asignación, Judá y Efraín, ¿no? Vimos cómo ellos se extienden hacia lo largo, a través de Canaán, ¿no? Desde el Jordán por un lado y por el otro al mar Mediterráneo. A ver si traje mi mapa. Al mar Mediterráneo, vamos a ver. Este es el mar Mediterráneo. Lo puse bien, sí. Este es el mar Mediterráneo, ¿no? Y dice que se extiende desde el Jordán. Bueno, dijimos que este es el Jordán. Y se extiende todo a lo largo. Se extiende la heredad de Judá y de Efraín. Todo a ese largo. Y entonces, vemos nosotros ahí que sin embargo, estas dos tribus no se pueden conectar, ¿no? Benjamín y Dan están al lado opuesto, llenando el espacio entre Judá y Efraín. ¿Yo? Eso ya lo hemos leído el otro día, ya lo entendemos, ¿no? Así que uniendo las tierras por medio de Dan y por medio de Benjamín se puede unir la tierra de Efraín y la tierra de Judá. Todo es espiritual, ¿sí? Todo es espiritual. Y Benjamín, el primero de estos dos, llena el lado del Jordán. Su nombre significa hijo de mi diestra, eso ya lo vimos. Gloria al nombre del Señor. Y después tenemos a Adán. Adán que es juez, ¿sí? Que también no solamente Dan representa juzgarse, juez, ¿no? De que habla de juzgar, sino habla también de gobierno, Dan, ¿no? Pues porque Dan fue uno de los dirigentes de los 4 campamentos. Ahí en Números capítulo 2, 25, ¿no? 25 al 31, ¿alguien me podría leer? Ahora este gobierno tiene que ejercitarse correctamente. Debe primero practicarse en sí mismo. Es decir que cuando nosotros heredamos la porción de Dan, entonces alcanzamos a tener un gobierno de nosotros mismos. Nosotros ya no somos llevados por las concupiscencias de la carne, ni por los malos pensamientos, sino que ya tenemos un control. Ya tenemos un gobierno en nosotros mismos. Eso también habla Dan. Ahí en Números 2, capítulo 2, versículo 25 a 31. La bandera del campamento de Dan estará al norte por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Dan, Asier, hijo de Amisadai, su cuerpo de ejército con sus contados, 62.700. Junto a él acamparán los de la tribu de Aser, y el jefe de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán, su cuerpo de ejército con su contado, 41.500. Y la tribu de Neftalí, y el jefe de los hijos de Neftalí, Ahira, hijo de Enán, su cuerpo de ejército con sus contados, 53.400. Todos los contados en el campamento de Dan, 157.600, irán los últimos tras sus banderas. ¿Hasta el 31 o hasta el 35? Hasta el 31 más. Entonces nosotros vemos que Dan no solamente significa juez, sino que significa gobierno. Y eso habla de que nosotros tenemos que tener control. ¿De qué tenemos que tener control? De nosotros mismos, ¿no? Y ahí entra el espíritu, la dependencia. ¿Puedo controlarme yo a mí mismo por mí mismo? No, según Pablo no. Porque según las enseñanzas de Pablo en Romanos, nunca nos llevó Pablo a depender de nosotros mismos, sino que Pablo nos llevó
en Romanos nos llevó a depender del Espíritu. Amén. Amén. Los que son guiados por el Espíritu, ¿no? Y aquellos que viven en el Espíritu, de las cosas del Espíritu se ocupan. Entonces si dan, que significa gobierno, significa control de sí mismo. Y debemos de practicarlo esto. ¿En dónde lo practicamos? En nosotros mismos, primero. Segundo, en nuestro hogar. Porque es el lugar donde Satanás siempre ataca para sacarnos a nosotros el control. ¿Usando quién? Las personas que viven con nosotros. Sea la esposa, sea el esposo, sea los hijos. ¿Eso cuándo pasa? Cuando algún miembro del cuerpo, del hogar, no está en el espíritu, sino que está en la carne. Eso nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Y Satanás usa para que nosotros perdamos el control. Pero nosotros, cuando tenemos el control de nuestro hogar, nosotros le traemos gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Pero siempre pensando esto, que yo no tengo que llevar a mi hogar, como cabeza de mi hogar, no tengo que llevar a mi hogar a vivir en la carne, sino en el espíritu. Tiene que... Eso con firmeza, ¿no? Con amor y firmeza. Hoy los que no tienen eso todavía, lo ven demasiado duro, pero cuando ellos sean padres, sean madres y tengan hijos, ellos van a tener que hacer lo mismo. Van a entender, porque uno entiende después cuando pasa el tiempo, ¿no? Mirá, mi papá era firme en esto, no había cosa. Un día le dije a un amigo mío, antes de conocer el mensaje de la gracia, y yo iba mucho al cine, me gustaba cuando había sala de cine. Creo que todavía hay alguna sala de cine, pero ya no voy más. No, hoy tengo el Netflix. Y me iba al cine, estaba solo, vivía solo, no estaba casado ni nada, me iba al cine. Mi entretenimiento era irme al cine, pero a escondidas, porque si se enteraba el pastor que yo iba al cine, me iban a poner en disciplina. Entonces me iba a escondidas, no le decía nada a nadie y me iba al cine. Y yo no iba a hacer maldad en el cine, yo solamente me iba a ver una película. No tenía televisión en la calle, me iba al cine. Y le digo a un amigo mío que él fue muy instruido, muy bien enseñado por su papá. Le digo, vamos al cine. ¿Qué te parece? Vamos a una película. Hay una película, creo que Rambo estaban dando, no me acuerdo. Vamos a ir al cine. Y me dice, no puede ir al cine. ¿Por qué no puede decir? No, mi papá no me va a dejar. Vos déjame que yo le hable a tu papá y vamos. Vos hablas de todo lo que quieras, pero te va a decir que no. No, él sabía que la respuesta era no, porque él había sido instruido. Yo no sé si ese joven alguna vez fue a un cine, no creo que haya ido a algún cine en su vida, porque había sido bien instruido, ¿no? Y él instruyó de la misma manera a sus hijos, de la misma manera que el padre le enseñó a él le enseñó a sus hijos. Y la verdad que si ustedes los conocieran personalmente a esta persona, ustedes se quedarían con la boca abierta, porque lo único que le enseñaron ellos es la parte material de la vida, es decir, a no vivir en la pobreza, y le enseñaron a servir al Señor, a amar al Señor. No, son una familia, bueno, que el Señor los bendiga a los hermanos y que puedan permanecer ahí, ¿no? Entonces tenemos que tener gobierno en nuestro hogar, pero primeramente tenemos que tener gobierno en nosotros. Tenemos que tener gobierno. Porque no es que las concupiscencias, una vez que nosotros llegamos al conocimiento, las concupiscencias desaparecen. Las concupiscencias van a estar con nosotros hasta el final, hasta que nosotros nos muramos. Vamos a tener la misma concupiscencia que un pecador. Las mismas concupiscencias vamos a tener. El deseo de hacer lo malo, el deseo de satisfacer la carne, el deseo, bueno, todo eso lo vamos a tener. Y entonces nosotros tenemos que gobernar esos deseos, esos pensamientos, ese mal carácter, todo eso, ¿no? Pero Pablo nos dice por medio del Espíritu, por medio del Espíritu Santo. Y una vez que nos controlamos nosotros mismos, entonces podemos controlar nuestro hogar.
Debemos controlar nuestro hogar. Y bueno, y aquel dice que aquel que no controla su hogar, ¿cómo controlará la iglesia del Señor? Dice, ¿no? ¿Cómo la dirigirá? Y eso es algo que algún día tenemos que tocar, ¿no? Bueno, entonces siempre el juicio comienza en el hogar. Así como Pablo le escribió a Timoteo, ¿no? Referente al oficio de obispo, ¿no? O de anciano. Dice que este debe ser que gobierne bien su casa. ¿Vio? Su casa, empezando por su casa. Aunque esta es la casa de Dios, ¿no? La casa de uno es la casa donde vive. Entonces, el juicio de sí mismo es absolutamente necesario, ¿no? Para poder avanzar en una vida cristiana. Tenemos que juzgarnos siempre juzgarnos. Para poder juzgarnos, nosotros tenemos que tener conocimiento de la voluntad de Dios agradable y perfecta. Por eso el capítulo 12 está perfectamente colocado ahí, en Romanos, ¿no? Para que conozcáis la voluntad de Dios agradable y perfecta, ¿no? Muchos conocemos la buena voluntad de Dios, pero hay que conocer la agradable y la perfecta voluntad de Dios, ¿no? Y eso a veces lleva tiempo, eso por medio del conocimiento revelado de su palabra. Entonces, por ejemplo, tenemos que juzgar al hombre viejo, contarlo como muerto, al hombre viejo, eso ya lo sabemos, que la vida de Cristo tiene victoria en nosotros. ¿Por qué tiene victoria la vida de Cristo en nosotros? Porque por medio de la vida de Cristo nosotros vamos conquistando, ¿no? Para el Señor, para que el Señor pueda usar esa parte de nosotros. Vamos conquistando nuestro corazón, vamos conquistando nuestra alma, vamos conquistando por medio de la vida de Cristo en nosotros, de la vida resucitada de Cristo. Y entonces cuando nosotros logramos eso, ¿no? Tenemos que ver que Dan tiene una parte en unirse por un lado a Judá, alabanza, y por el otro lado a Efraín. Porque ¿para qué usamos el juicio y el gobierno? ¿No? Usamos las dos cosas para llegar a ser fructíferos, ¿no? Usamos las dos cosas para alabar al Señor, ¿no? Y eso es lo que todos nosotros tendríamos que hacer, ¿no? Antes de predicar, antes de enseñar o antes de servir al Señor, nosotros tenemos que examinarnos nosotros mismos y nosotros ver, ¿no? Y si estoy preparado para hacerlo, si puedo aconsejar a otros, si puedo juzgar a otros, ¿no? Porque tengo que verme yo en Cristo. Y como decía, no sé quién dijo hoy, que no tenía la intención de hacerlo, pero lo hizo, ¿no? Bueno, pero ahí está. Nosotros podemos cometer errores, pero no está la intención. Porque cuando está la intención, entonces eso es premeditado, eso es preparado, ¿no? Es intencional, ¿no? Pero nosotros, un hijo de Dios no puede pecar voluntariamente, ¿no? Un hijo de Dios peca en contra de su voluntad, ¿no? ¿Por qué? Por debilidad. No puede vencer ese pecado todavía. O peca por ignorancia de que Él es una nueva creación, de que hay una vida resucitada que venció todo en Él. Gloria a Dios. Entonces no conoce eso. Y entonces la concupiscencia tiene todavía poder sobre Él. Pero Él, como digo, nosotros siempre tenemos que declarar como Pablo declaraba en el capítulo 7 de Romanos, ¿no? El bien que quiero hacer no lo hago, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces ya no lo hago yo, sino el pecado o el mal que está en mí. Esto es en mi carne, dice, ¿no? Entonces nosotros ahora ya pasamos el capítulo 7, porque ya hace años que estamos en el capítulo 8 de Romanos, y por no decir el capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, 15 y 16 de Romanos. Ahí estamos nosotros, llevando una vida práctica. Entonces es necesario que juzgarnos a nosotros mismos y tener dominio de nosotros mismos. Es muy importante tener dominio, pero no piense que nos vamos
que no vamos a hacer con nuestra fuerza, sino que lo vamos a hacer por medio de la vida que se nos fue dada, la vida de Cristo. Es decir, por medio de, ¿cómo se llamaba? Por medio de Benjamín, el hijo de mi diestra. Eso es tan fácil de entenderlo. Entonces, ¿somos dependientes o no somos dependientes? Ahora, cuando nosotros logramos juzgarnos nosotros mismos y logramos tener control de nosotros mismos, entonces alcanzamos la heredad de Dan, porque Dan es el juez y Dan es el que se controla a sí mismo, ¿no? Entonces yo alcanzo la heredad de Efraín cuando tengo vida práctica, cuando manifiesto el fruto, ¿no? Ahí alcanzo mientras que yo no manifieste el fruto, ¿no?, que representa a Efraín, todavía no tengo la heredad de Efraín. No puedo tener la heredad de Judá. Ahora, pero para alcanzar la heredad de Efraín, yo primeramente tengo que alcanzar la heredad de Benjamín. Y Cristo en nosotros, ¿no? Y entonces yo ya alcancé a eso, Cristo está en mí ahora. Tengo la heredad de Benjamín, que ya vamos a ver, ¿no? Y ahora no solamente que tengo la heredad de Benjamín, no solamente tengo la heredad de Judá, la heredad de Benjamín, y ahora tengo la heredad de Dan. ¿No? Que eso es para poder alcanzar la heredad de Efraín. Necesito a Dan y necesito a Benjamín. Yo tengo a Cristo en mí, pero no me juzgo a mí mismo. No tengo control de mí mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a tener? Yo necesito tener la heredad de Dan, por un lado, para poder tener la heredad de Efraín, para poder manifestar a Cristo. El fruto de justicia, como dice ahí, creo que en Gálatas 5:22, ¿no? Porque el fruto del Espíritu es. Fíjese. Y así vamos haciendo una realidad lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Porque Cristo, Él nos dio toda la herencia a nosotros, pero nosotros la tenemos que ir poseyendo a esa herencia por medio de la fe. No por medio de la guerra como hizo Israel. Israel, ellos lo poseyeron por medio de la guerra. Pero no, nosotros lo obtenemos por medio de la fe. Amén. Entonces, usted ahora, mirémonos todos, individualmente. La heredad de quién alcance yo, ¿no? Y para poder ser la esposa de Cristo, necesito alcanzar toda la herencia. Bueno, ¿cuánto de la herencia tengo yo? Tengo la heredad de Judá, la heredad de Simeón, la heredad de Benjamín, ¿no? Y ahí sí tengo que ir alcanzando y alcanzando. Y el tiempo es corto. ¿Cuántos años me quedan de vida? Lograré alcanzar. Vio que es algo delicado esto, ¿no? ¿Lograré yo obtener la herencia de Manasés? ¿No? ¿Lograré tener la herencia de Naftalí, de Aser, que son de Zebulón, de Isaacar? Porque para obtener toda la herencia necesito llegar ahí. Entonces, por la fe nosotros tenemos toda la herencia, por lo que Cristo hizo. Cristo nos dio una herencia. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos derecho a toda la herencia. Pero está el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento que dice cuáles son los requerimientos que yo necesito para alcanzar toda la herencia. Y nosotros lo vemos, ¿no? A través de las figuras, de los tipos y las sombras, como ahora lo estamos viendo, ¿no? Y nosotros sabemos que ahí, como leímos el otro día en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5, dice: considerad a vosotros mismos, examinaos a vosotros si Cristo está en vosotros, ¿no? Eso es la herencia de Benjamín, ¿sí? Gloria al nombre del Señor.
Y entonces, esto es muy importante. No sé si se entiende, hermano. ¿Se puede perder la herencia? Vamos a mostrarlo por la palabra. Vamos a ir a Génesis. Génesis 49. Alabado sea el Señor. Génesis, dije, sí, está bien. Génesis 49. 49. Versículo, del primer versículo hasta el versículo 4 más. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: Juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Amén. Él era el primogénito. Tenía derecho a toda la herencia. La herencia era el reinado, la herencia era el sacerdocio y la herencia era el reinado, el sacerdocio, bueno, no me acuerdo el otro, ¿no? Pero acá Rubén, el primogénito, dice: eres mi primogénito, mi fortaleza. Quiere decir que él lo tuvo en la juventud a él. Mi fortaleza y el principio de mi vigor, fíjese, para poder seguir procreando. Principal en dignidad, principal en poder, ¿no? Corriente como las aguas, no seas el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste, ¿no? Subiendo a mi estrado. Eso lo podemos ver en Génesis 35, 22. Acá él perdió la herencia. El Jacob no lo bendijo como el principal. Él perdió por haber pecado en contra de su propio padre. Perdió la herencia, fíjese. Ahí en el 35 dijimos. Si alguno encontró. Dice: aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a ser Israel. Ahora bien, bueno, los hijos de Israel fueron dos. Sí, vio, él se acostó con la mujer de su padre, con la concubina, se acostó. Y eso fue un pecado que Dios no pudo pasar por alto. Perdió el ser el principal en la herencia, ¿no? Perdió la primera fila, como quien dice. Y nosotros a través de este texto podemos, que lo vamos a profundizar en la medida que vayamos desarrollando el libro de Josué, podemos ver que la herencia se puede perder. Porque ¿cómo puede ser que una persona cometa un pecado tan grave como este, ¿no? De tener relación con la mujer de su padre y aún así ser el principal, el heredero de todo? Ahí, cuando él pecó, su padre no le amonestó, no le dijo nada. Pero cuando lo tuvo que bendecir, ahí recibió su consecuencia, digamos. Perdió lo que él le correspondería por derecho, por ser el primogénito, le correspondía a él, pero no lo alcanzó. No lo alcanzó porque pecó. Y aquellos que viven en la carne y no en el espíritu, aquellos que no permiten que la palabra de Dios sea santificada, ¿no? Por el Espíritu Santo, ¿no? Por la palabra de Dios, entonces ellos van a perder la herencia principal. No se van a levantar en la primera fila, no van a recibir un cuerpo semejante a la gloria suya y no van a poder reinar con Cristo, no van a estar en las bodas del Cordero. Hay muchas cosas que después nosotros vamos a ir desarrollando. Y toda esta enseñanza que nosotros estamos teniendo acá,
sobre estos hijos de Jacob, nosotros estamos aprendiendo justamente para eso, para no perder la herencia. Y usted me dice, pastor, ¿yo puedo perder mi herencia? Y yo le digo que no. Si usted se mantiene en la fe, no. Si usted le permite al Espíritu santificarlo, nunca la va a perder. No tenemos que pensar que la podemos perder. Porque cuando pensamos que la podemos perder es cuando la vamos a perder. Porque ya no estamos en la fe ya y, yo puedo perder la herencia. No. A nosotros no nos tiene que guiar el temor de perder la herencia, porque ese no es el espíritu. No es el espíritu de la gracia. Sino que nosotros no las vamos a perder. Amén, gloria a Dios. Nosotros vamos a obtener toda la herencia. Amén. Amén, hermano. Pero también tenemos que saber, porque la gracia nos va llevando por el Nuevo Testamento, cómo yo debo de alcanzar, ¿no? a tener la herencia de Efraín, la herencia disculpe que me olvido de los nombres, de Dan, la herencia de Benjamín, la herencia de Judá y la herencia de Simeón. Una vez que usted inclinó el oído para escuchar, una vez que usted circuncidó su oreja para escuchar la palabra de Dios, ya alcanzó la herencia de Simeón. Amén. ¿Usted tiene la herencia de Simeón? Amén. Amén. ¿Por qué? Porque usted no deja caer ni una palabra. Amén, gloria a Ni Dios. una palabra que viene de parte de Dios no la deja caer. Y la retiene. Y empieza a alabar al Señor. ¿No? ¿Por qué alabamos al Señor? Porque tenemos la herencia de Judá. Porque Judá era la tribu de alabanza. ¿Vio? Los que alababan al Señor. ¿Por qué alababan al Señor? Porque ellos podían, desde su herencia, podían ver todo lo que Dios había hecho por ellos. Alabado sea el Señor. Vamos a seguir un poquito más, hermano. Y tenemos ahí disculpa que me di vuelta la hoja. Entonces tenemos ahí a Dan. Estamos hablando de Dan, ¿verdad? Y dice que fue crucificado con Cristo. El conocimiento correspondiente de la nueva vida, la de Cristo en nosotros. Dios nos ha unido a estas cosas y no nos atrevemos a separarlas, sin una seria pérdida. Es decir, que nosotros no podemos separar, no podemos nosotros pensar que pueda alcanzar la herencia de otra forma, ¿no? De otra manera. No, tenemos que hacerlo como Dios nos está mostrando en su palabra, por medio de la naturaleza en este caso, por medio de las divisiones de la tierra de las 12 tribus, ¿no? Por los nombres, ¿no? Nosotros para obtener toda la herencia tenemos que ir a la manera de Dios. No podemos nosotros alcanzarla de otra manera. Por eso es muy importante, ¿no? Que usted en la gracia, usted está aprendiendo cómo obtener toda la herencia. Usted ya es heredero, porque la Biblia lo dice, que nosotros somos herederos de Dios juntamente con Cristo. Amén. Pero eso no es seguro de que yo vaya a heredar toda la herencia. De la otra parte ya lo heredé, la salvación ya la tengo, la justificación ya la tengo, ¿no? La regeneración ya lo tengo, eso no lo puedo perder, ¿no? Yo soy un hijo de Dios, pero lo que puedo perder es lo otro, ¿no? Entonces, pero no nosotros, hablamos para aquellos que no conocen, ¿no? El lado práctico. Nosotros nunca vamos a perder la herencia, hermano. Usted nunca la va a perder. Alabado sea el Señor. Entonces Dan fue el último en obtener su lugar entre Efraín, Judá, Simeón, Benjamín. El último que tuvo la herencia fue Dan, ¿no? Y esto también es espiritualmente muy provechoso, ¿no? Para nosotros. Porque muchos fracasos provienen de que no hay orden. No se respeta el orden para poder alcanzar, ¿no? Tenemos que respetar esta enseñanza. Esta enseñanza no viene de la mente de un hombre, viene de Dios. Dios nos da a entender cómo nosotros podemos alcanzar toda la herencia. Entonces, no nos agrada juzgarnos.
Por supuesto, no queremos juzgarnos a nosotros mismos. Es más fácil juzgar al otro. Pero a nosotros mismos no, nosotros somos perfectos, ¿no? Es natural juzgar a los otros. Comenzamos en descender en este respecto y la pérdida de la victoria es rápida. Es decir, que ¿dónde nos está llevando el hermano? Aunque nosotros para poder heredar, primeramente el juicio viene acá. Primero acá. Pero el diablo nos engaña. Acuérdense que tenemos un enemigo que es Satanás y que siempre nos va a hacer ver el error que hay allá, ¿no? Y miro al hermano, miro a la hermana. Y bueno, mira cómo andan, mira cómo piensan, mira cómo hablan, mira cómo... Bueno, y todo eso, yo juzgo allá. Y no juzgo acá, ¿no? No, nosotros no estamos para juzgar allá, sí, primeramente juzgar acá. Llegamos a ser holladores de faltas, llegamos a ser críticos. Y nuestra adoración es vacilante, intermitente. Y qué bueno es que nosotros podamos alcanzar nuestra herencia, toda la herencia como Dios nos va enseñando, ¿no? Dios nos va enseñando cómo alcanzar la herencia completa. Gloria al nombre del Señor. ¿Y la herencia se puede perder? Sí, pero no nosotros. Nosotros no podemos perder la herencia, porque nosotros, vio que como en el Nuevo Testamento, ahora yo me pongo a pensar, ¿no? Dice Pablo a los Corintios, se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación dice que uno tiene la mujer de su padre. Yo digo, no habrá sido el pastor de esa iglesia. No habrá sido la persona que, porque dice que nadie le reprendía. Dice que nadie lo amonestaba a él, ¿no? Y que todos consentían con lo que este hermano estaba haciendo, ¿no? No hay ni uno entre vosotros que juzgue tal cosa, dice. Yo digo, habrá sido una persona importante, es una interpretación, ¿no? Es una interpretación. Y nosotros todos somos responsables de la santidad de la iglesia. Si ustedes ven algo que no está bien, tienen que corregir eso que no está bien. Digo, ¿por qué los pastores hacen lo que no deben? Porque el pueblo no los amonesta. Porque el pueblo es como que consiente lo que está mal. Nosotros no tenemos que consentir. Si el pastor anda mal, entonces primeramente nosotros tenemos que hablar al Señor. Después tratar, como dice la palabra, voy al pastor. ¿Cómo? Voy con un testigo, ¿sí? Porque no podemos amonestar al anciano, no, sino con un testigo, dice. Le hacemos ver al pastor, no su error. Pero no aceptar, no podemos aceptar que el pastor ande carnalmente, ¿no? Que traiga un mensaje a la iglesia que no es el mensaje de Dios. Tiene que ser el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque está en juego mi herencia. Él quiere que yo no herede, ¿no? Porque me está enseñando, ¿no? Con su enseñanza, algo que Dios no enseña. Y entonces yo no lo puedo aceptar. Está en juego mi herencia. Si yo acepto eso, entonces estoy siendo cómplice con el pastor de la mala enseñanza. ¿Se entiende? Entonces nosotros, las iglesias, ¿no? Han permitido, dentro de las cuatro paredes, han permitido que el error o que el pecado de algunos hombres se reine detrás del púlpito. Y eso no se puede aceptar de ninguna manera, que el Señor me guarde a mí primeramente, ¿no? Que el Señor me guarde a mí. Nosotros siempre tenemos que velar porque está en juego nuestra herencia. ¿Entiende, hermano? Una de las cláusulas, ¿no? que hay en el Nuevo Testamento es que ustedes deben velar por la santidad de la iglesia. No permitir pecado en medio de nosotros. No puede haber eso. Nosotros tenemos que, cuando hay un pecado, y si usted cree que hay un pecado en la iglesia, usted lo tiene que decir, no guardárselo. Usted diga, pastor, mira, acá la palabra de Dios dice así. Bueno, y entonces lo conversamos, lo tratamos a eso, pero siempre pensando que el juicio primero comienza acá. No, siempre. Pero aún así, nosotros ustedes me tienen que ayudar a que
que ningún pecado se establezca en medio de nosotros. Me tienen que ayudar, porque hay a veces que yo no veo, porque el diablo me cegó los ojos a veces no creo. Bueno, pero esa es una falta de humildad. Gloria al nombre del Señor. Entonces, bueno, fíjense qué maravilloso, ¿no? Y estamos terminando, bueno, acá hay cosas que yo ya les hablé a ustedes, ¿no? Y hay mucho para decir, porque los hermanos escribieron muchísimo de este tema, y yo lo quiero ir tratando con ustedes muy despacio, porque no quiero tampoco hablarles todos los cultos de la misma cosa. Gloria al nombre del Señor. Entonces, velemos por todas estas cosas, retengamos lo que hemos oído, hermano. Ya tenemos la heredad creo que de 5, ¿no? De 5. Ya la tenemos, ¿no? Ahora tenemos que seguir avanzando en nuestra herencia, ¿no? Y vemos qué nos va a llevar a entender el Señor por medio de todo lo que estamos hablando. Amén, hermano. Te invito a ponerse de pie. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Bendecido sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a cantar una alabanza, Maxi. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Te amo, mi buen pastor, ando perdido, por tu compasión, por mí entregaste tu vida, porque soy desesperado pastor, tengo vida, líbrate con la montaña. Te amo, mi buen con la montaña. Yo me encuentro con el pastor de mi alma, que me amó y no le importó, que le apoyará, le castigará por mí. Yo me encuentro con el pastor de mi alma, que me amó y no le importó, que le curará, le castigará
Gracias le damos al Señor por su palabra. Amén, amados hermanos. Antes de orar para retirarnos, el día miércoles tenemos reunión de diáconos en este lugar a las 4:30 de la tarde, hermano. Así que los hermanos diáconos ya saben que el miércoles tenemos reunión. Les vamos a orar al Señor y nos vamos a estar despidiendo, hermanos. Padre amado, te damos gracias por esta tu palabra, Señor, que nos sigue alentando, Señor, para que no perdamos nada, Señor, de la herencia que tú tienes para nosotros. Aunque aún así, Señor, tu palabra nos hace saber que aquellos, Señor, que hemos inclinado el oído, Señor, no corremos riesgo de perderla, Señor, sino que aún nos alienta tu palabra, Señor, a que podamos descubrir todo, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Poder ser conformado a tu imagen, Señor, poder seguir inclinando al oído aquella palabra que va transformando nuestras vidas, Señor, va santificando nuestra alma, para que en aquel día recibamos una corona de gloria, una corona incorruptible, Señor, que tú tienes para nosotros y aquellos que aman tu venida. Gracias te damos, Padre, por esta reunión, por habernos podido gozar en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados. La reunión ha terminado. Gracias, Señor.